Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a explicar cómo usar los sockets en Python. Es muy simple y este vídeo no va a ser muy largo. Entonces, ¿cómo usamos los sockets en Python? Lo primero que tenéis que saber es que normalmente al usar sockets tenemos dos partes, la cliente y la servidora. La servidora es la que se queda esperando a recibir mensajes y la cliente es la que envía mensajes o se conecta. Entonces, tengo aquí las dos partes. Vamos a empezar explicando cómo programar la parte servidora. Entonces, lo primero que hay que hacer, sí o sí, como siempre, es importar una librería. Y en este caso es la librería socket, así de simple. Entonces, ahora tenemos que crear el socket que queremos usar. En este caso, vamos a usar un socket TCP. Entonces, hay dos tipos, TCP y UDP. Solo tened en cuenta que con TCP os aseguráis de que todos los paquetes que os manden los recibís. Pero con UDP eso no pasa, puede haber paquetes que no recibáis. La cosa de TCP es que es un pelín más lento porque hay que hacer un handshake y con UDP no hay que hacer ese handshake y los paquetes son más pequeños. Entonces, por ejemplo, para llamadas se usa normalmente UDP porque los paquetes son más pequeños, pero para mensajes TCP porque no queremos perder nada. Entonces, una vez hemos hecho eso, para declarar un socket lo que hacemos es usar la librería socket. Después usar la función socket de nuevo y estos dos argumentos. Este la verdad que no sé lo que es, pero este es el que dice qué tipo de socket es. Cuando ponemos socket stream significa que estamos usando un socket TCP. Entonces, si aquí por ejemplo ponemos sock, bueno, mayúsculas, sock digram, estamos usando un socket UDP. Digram viene de datagrama. Entonces, el siguiente paso que tenemos que hacer es que el servidor se quede esperando en una dirección fija y en un puerto fijo también. Para eso usamos la función bind. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que, mira, usa la dirección IP que tienes aquí, la dirección IP base, por así decirlo, y usa un puerto. Por ejemplo, usa este puerto. Una cosa es que sí, los sockets los podéis usar para comunicar diferentes ordenadores en diferentes lugares del mundo, pero tenéis que tener una cosa clara, que por ejemplo, si en vuestra casa no tenéis este puerto abierto, el root no entre ningún mensaje que venga con este puerto. Entonces, eso es importante. Como yo estoy aquí en casa, como la conexión es entre dos procesos que están en la misma casa, en la misma red, no hay ningún problema con eso. Pero tened claro una cosa. Tenéis que usar bind, diciendo la dirección IP en la que queréis escuchar y el puerto que queréis usar. Después, tenéis que establecer una cola. Entonces, cuando el servidor está esperando por mensajes, puede pasar que de repente le lleguen muchos mensajes a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Con esta función listen establecemos un máximo de conexiones que podemos establecer al mismo tiempo. Imaginaos que os llegan 5 conexiones y ahora os llega una sexta. Con esta función lo que hemos hecho es que, vale, como máximo en la cola tengo 5 conexiones, porque estas 5 conexiones que tengo, las estoy ejecutando y estoy resolviendo o haciendo lo que tenga que hacer. Entonces, si me llega una más, no la voy a dejar entrar. ¿Por qué? Porque estoy ocupado con esto. Este número lo podéis cambiar a 10, 15, lo que queráis. Depende de cómo de potente sea vuestro servidor. Pero esto es lo que hace la función listen. Entonces, una vez tenemos todo esto, esto es básicamente como para hacer un setup, para prepararlo, ya podemos empezar a recibir conexiones. Entonces, para recibir conexiones tenemos que usar la función accept. Esta función es una función bloqueante y bloquea el proceso hasta que reciba una conexión. Entonces, el servidor se queda aquí bloqueado y cuando alguien intenta conectarse con él, se desbloquea y empieza a ejecutarse. Entonces, esta función devuelve dos cosas. Primero, un objeto connection que usaremos después para interpretar lo que recibimos y una string, básicamente una address, que lo que muestra es la dirección de aquel cliente que se quiere conectar al servidor. Entonces, si seguimos, lo único que hago en este programa, bueno, es decir que mira, esta conexión se ha establecido una conexión con la address que hemos recibido. Y después pongo aquí waiting for messages. ¿Por qué? Porque recv es otra función bloqueante que hasta que no se reciba algo por esa conexión, se queda bloqueada. Entonces, hay que usar el objeto conexión que hemos recibido y... entonces, para recibir cualquier cosa, para interpretar un mensaje, tenemos que usar el objeto connection que hemos recibido, el primer objeto que devuelve la función accept, y usar de este objeto el método recv. Entonces, este método permite que obtengamos cualquier mensaje o cualquier paquete que recibamos. Por ejemplo, aquí el argumento que tiene es que
como máximo podemos recibir 1024 bytes de una tirada. Si volviésemos a llamar a esta función, pues recibiríamos otros 1024 y así sucesivamente. Luego tenemos la función decode, que es básicamente que yo mando una string y es para hacer la decode. Y por último lo que hacemos es cerrar la conexión y poner aquí el mensaje que recibimos. Entonces, lo tengo esto ya preparado y si ejecutamos esto, lo que hacemos es primero ejecutar el server y veis que el server se queda aquí bloqueado. ¿Dónde se queda bloqueado? Se queda bloqueado en la función accept, porque está esperando a una conexión. Entonces, si yo ahora ejecuto sockets, se ha desbloqueado este proceso. ¿Por qué? Porque la conexión se ha establecido. Entonces, ahora me pide que mande un mensaje. Ahora os explicaré el código del cliente, pero ahora me pide que mande un mensaje y si, por ejemplo, pongo todo esto, pues vemos aquí el mensaje y vemos, te han mandado un mensaje que es este. Entonces, ¿cómo programamos el cliente? Es todavía más simple y más corto. Lo mismo, importamos la librería socket, usamos la librería socket usando la función socket y aquí establecemos el tipo de socket que queremos usar. Por ejemplo, aquí también es TCP. Tened en cuenta que el servidor y el cliente deben tener el mismo tipo de sockets. Pues aquí TCP y aquí TCP. Entonces, ahora lo que hacemos es conectarnos al servidor, como usando la función connect del objeto socket que devuelve esto. Entonces usamos la función connect y ponemos aquí la dirección del servidor, que es la localhost, y el puerto, que es este. Después aquí simplemente pido yo un mensaje que impongas una string. Y por último se usa el socket y se usa la función sendAll, enviando el mensaje con la función encode para que no haya problemas al enviarlo. Entonces recordad que para enviar mensajes por la red hay que usar la función sendAll. Entonces si volvemos a ejecutar esto, ahora tendremos más claro cómo funciona. Como veis, se queda aquí esperando una conexión, yo lo ejecuto y al ejecutar el cliente lo que hace es, hace todo esto y ejecuta la función connect, que es conectarse con el servidor. Entonces, al ejecutar esta función, este se desbloquea, el servidor se desbloquea. Entonces, ahora el servidor está aquí esperando un mensaje y si yo aquí ahora pongo, por ejemplo, hola caracola, vemos que una vez envío este mensaje, este también se desbloquea, el servidor, porque ha recibido esto y simplemente imprime el mensaje. Y bueno chicos, eso es todo por sockets. Al final me ha quedado el vídeo un pelín más largo de lo que esperaba y si lo habéis entendido, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Por cierto, si estáis interesados en el trading, las criptomonedas y todo este mundillo, tengo una página web en la que vendo documentos muy baratos y muy útiles. Si estáis interesados, visitadla.